Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ignacio Cigalini, cardiólogo intervencionista y coordinador del grupo de la unidad de tromboembolismo pulmonar del Grupo Gamma. En esta oportunidad vamos a estar con un gran panel de expertos invitados para desarrollar un nuevo webinar de nuestro ciclo CITE ABC, aprendizaje basado en casos clínicos. La idea es poder comentar y discutir a partir de un caso clínico de una paciente con embolia pulmonar de alto riesgo, focalizándonos en el lugar que tiene el tratamiento endovascular en esta patología desafiante. Nos van a acompañar profesionales destacados de distintas disciplinas, en concreto el doctor Martín Nagenson, que es staff de nuestro servicio de hemodinamia, miembro de la unidad de TEP del Grupo Gamma, el doctor Jorge Bilbao, que es cardiólogo, digamos, experto en todo lo que es tromboembolismo pulmonar, uno de los autores del consenso reciente de la Sociedad Argentina de Cardiología y jefe de recuperación cardiovascular del Hospital Austral, el doctor Ernesto Duarte, que es jefe de hemodinamia del Hospital Madariaga de Posadas y presidente del Comité de Hemodinamia de FAC, el doctor José Fedele, que es jefe del servicio de hematología del Grupo Gamma y miembro también de nuestra unidad del Grupo PERT, y la doctora Ana Báez, que es neumonóloga y también forma parte del equipo de terapia intensiva del Hospital Cuidado de Rosario, y ya que también miembro de nuestro grupo. Y va a estar presentando el caso clínico disparador de la discusión, el doctor Gonzalo Gutiérrez Correa, que es fellow de nuestro servicio de hemodinamia. La idea, digamos, de este webinar va a tener este lineamiento, una breve introducción de por qué tenemos que pensar en TEP de alto riesgo, cuál es nuestra realidad actual y debilidades, y después ya discutiremos a partir de un caso clínico, sobre todo algunos puntos, cómo hacer un diagnóstico y una estratificación adecuada, cuáles son las medidas de soporte para estos casos tan especiales, y resaltar el rol del tratamiento endovascular focalizado en tratamientos con trombectomía aspirativa mecánica con catéteres de gran calibre. Para no dilatar más y no aburrirlos, a ver, todos conocemos que la embolia pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular, pero a mí me gusta siempre poner estos números. Se mueren más pacientes por enfermedad trombólica venosa en Estados Unidos que la combinación de muertes por cáncer de mama, accidente de tránsito y SIDA, que son tres patologías que lamentablemente, o sea, en realidad tienen mucha más prensa, hay mucho más para hacer en la comunidad médica, en la comunidad en general, y también tenemos una responsabilidad moral y ética como médicos porque la mitad de estos episodios están relacionados con cuidado de la salud y sobre todo porque el 70% de ellos pueden ser prevenibles. Si bien hoy vamos a centrarnos en lo que es tratamiento, digamos, hay que jerarquizar en qué tenemos en nuestras manos, sobre todo el poder de prevenir estos eventos. Hoy vamos a charlar sobre TEP de alto riesgo. Son pacientes que ya vamos a ver, son bastante heterogéneos, que involucra pacientes que se presentan en paro o con hipotensión persistente o ya un shock obstructivo. Si bien es una de las entidades menos frecuentes en todo el espectro de presentación, desde ya que es el más desafiante y el que más mortalidad tiene, y bueno, no es tan infrecuente tampoco en nuestro registro de Argentina, hasta el 15% de los pacientes de TEP incluido eran de alto riesgo, si bien distintas series hablan de un 5 al 10%. Todos sabemos que, bueno, el shock va a estar causado por un incremento agudo de la poscarga del ventrículo derecho por los trombos, y recién es ahí donde nosotros podemos actuar básicamente como una terapia de Doppler con terapias de reperfusión. Hoy tenemos un único juez y verdugo, entonces, que es la presión arterial, y nuestro caballito de batalla, que es los trombolíticos sistémicos, que son muy eficaces, están asociados a un riesgo inherente de sangrado mayor fatal intracraneal. Así que lamentablemente estas cuestiones hacen que hoy no se reperfundan los pacientes en shock. Fíjense, no solo en Argentina, sino que en el mundo la tasa de reperfusión de pacientes shockados es muy baja y esto nos hace bien claro de que tenemos que cambiar nuestra realidad para poder ofrecer un mejor tratamiento. Y así nos va en el mundo, digamos, la mortalidad de este subgrupo de pacientes es muy alta, del 30% en el hospital, con un sangrado mayor de más del 10% y un sangrado intracraneal que casi alcanza el 4%. Y nosotros en Argentina estamos incluso un poco peor, digamos, con el registro con AREC, digamos que la mortalidad de este subgrupo de pacientes es casi el 40%. Así que definitivamente lo podemos hacer mejor. La idea de este webinar es justamente centrarnos en cuáles son los aspectos que nos pueden ayudar y, digamos, focalizándonos en el tratamiento vascular, que no es que estamos descubriendo la pólvora, estamos siguiendo el mismo camino que se hizo con el infarto y con el stroke, que es el desarrollo de diferentes técnicas endovasculares. Así que, bueno, sin más preámbulo, Gonzalo, te doy pie para que nos cuentes el caso clínico que vamos a discutir.
Bueno, buenas noches. Un saludo grande para todos. Vamos a presentar una mujer de 71 años sin factores de riesgo a destacar que tiene, bueno, tiene un cáncer de tiroides, que es un tumor papilar con invasión traqueal. Ella tiene 71 años, tiene una cirugía programada de comando donde se realizó una resección y una reconstrucción de tráquea cervical más una traqueostomía, por lo cual cursó su POP inmediato en la unidad de terapia intensiva. No requirió vasoactivos ni transfusiones. Evolucionó bastante bien con tromboprofilaxis, con nutrición enteral. En el quinto día ella pasa a sala general, evoluciona con alimentación ya enteral. Y el séptimo día, ya con indicación, hace inicio de la deambulación con kinesiología. En ese contexto, la paciente evoluciona en mal estado general con desasosiego, cianosis peribucal, hipotensión sostenida, taquicardia, desaturación, taquipnea y mala mecánica ventilatoria, por lo cual se activa el código azul de nuestra institución. Una vez activado el código azul, se trata a la paciente y se deriva a la unidad de terapia intensiva. No sé, Ana, vos estuviste cuando recibiste a la paciente, si querías agregar algo más del cuadro clínico, de cómo recibieron a la paciente en terapia intensiva. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, es como cuenta Gonzalo, en realidad, ante el código azul asisten los médicos, siempre va a la unidad, los médicos que están en unidad coronaria y en terapia intensiva. Y bueno, lo que quiero destacar de esta parte es la sospecha diagnóstica que se hizo en el momento, digamos, del COVID. O sea, la paciente si bien ingresa a terapia intensiva, ya ingresa prácticamente, bueno, pues no quiero spoilear algunas cosas, pero se ingresa a terapia intensiva con la sospecha diagnóstica de un tromboembolismo de pulmón, por todo lo que ya se conocía. Después seguro ahora vas a contar bien Gonzalo, pero bueno, ingresa en estas condiciones que dice Gonzalo, y prácticamente paro cardiorrespiratorio. Yo creo que en este punto, digamos, a mí se me hicieron algunos interrogantes que me gustaría compartir con los miembros del panel, digamos, porque vimos que pueden ser muy heterogéneos los pacientes de alto riesgo. Parece que no es lo mismo un paciente que tenga una hipotensión sostenida que un paciente, como comentaba la doctora Báez, que está evolucionando en forma tórpida, escalando, digamos, en su shock hacia un paro inminente. Y si realmente, digamos, tenemos que tener un abordaje diagnóstico que sea para todos igual o, no, o tenemos que tener ya protocolizado una estrategia diagnóstica eficaz y eficiente para el inicio oportuno de terapias de reperfusión. Y desde ya que también, por último, digamos, ¿cuáles son las maniobras de sostén para este tipo de pacientes? Me gustaría empezar por el principio. No sé si Martín, vos querés explayarte un poco sobre las diferentes pacientes con su estrato de riesgo. Bueno, bárbaro, Nacho, muchas gracias. ¿Ya? No sé si mientras, digamos, José, Jorge, digamos, algún comentario sobre esta paciente. No, en principio, bueno, por mi formación más clínica, empecé a pensar si, porque estaba, y le indicaron profilaxis. Entonces, la pregunta es, claramente acá no funcionó la profilaxis. Sabemos que la profilaxis baja el riesgo, pero no lo lleva a cero. Entonces, hay pacientes que aún con profilaxis pueden hacer estos episodios. La pregunta es si primero correspondía, es una paciente con sobrepeso. A veces uno tiene que ajustar las dosis, si bien las guías siempre son claras en eso, recomiendan una dosis fija, pero a veces uno sobre el paciente tiene que evaluar la posibilidad a lo mejor de hacer un poco más de dosis. Por otro lado, tenemos una paciente que estaba cursando un postoperatorio inmediato y qué riesgo de sangrado tiene, y sobre todo por la zona quirúrgica también es un tema. Pero bueno, se me ocurrió por ahí esa duda en ese sentido, porque, claro, siempre cuando ocurre esto, te queda la sensación de qué pasó, si estaba haciendo profilaxis, por qué hizo esto, pero bueno, eso se licúa la duda cuando uno
tiene en mente que, bueno, nunca es cero la, 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 la bajada de riesgo con la profilaxis. No sé, Jorge, si ustedes tienen el Hospital Austral. Sí, coincido con José. Este paciente tiene 70 y pico de años, es obesa, es un postoperatorio y un cáncer. Y con la profilaxis no hay 3 grupos, sino que son 4. Y está el de muy alto riesgo, que como decía José, podés subir la dosis de enoxaparina, y a veces son botas y enoxaparina, porque al ser de muy alto riesgo puede no alcanzarte uno de los dos procedimientos aislados, coincido con eso. Por algo pasó, es decir, y uno no tiene esto, el hematólogo sí se da cuenta del muy alto riesgo, pero por ahí el clínico común no se da cuenta de que la dosis que él cree para todo en este paciente pudo no haberlo alcanzado. Bien, me parece un punto fundamental, digamos, no existe una profilaxis universal, más allá de que falta profilaxis, digamos, tenemos que centrarnos en individualizar en cada paciente, incluso la combinación, como decía Jorge, de medidas mecánicas con tratamiento con enoxaparina de diferentes dosis puede ser una opción que tenemos que discutir en equipo, así que me parece un buen punto a plantear. Martín, ahora estamos moviendo tu pantalla bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poquito con el tema de la estratificación. Ustedes saben que la historia natural de la embolia de pulmón es la progresión al colapso circulatorio por falla del ventrículo derecho. En ese camino ya mostró Ignacio esa espiral descendente que van siguiendo los pacientes que tienen esta patología y que se acelera y va superando todos los mecanismos de defensa que se contraponen, eh, van a ir siendo superados tanto más cuanto mayor sea el número y tamaño de los émbolos y cuanto peor sea la reserva cardiopulmonar de ese paciente. Entonces de eso se trata la estratificación, precisamente, ver en qué lugar de esta espiral descendente se encuentra el paciente y la vamos a llevar adelante con procedimientos clínicos de laboratorio, de imágenes que van determinando el valor de cada una de estas variables y nos permiten predecir dónde estamos ubicados. Todos conocemos la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, que usa estas 4 variables: la estabilidad hemodinámica, los antecedentes fundamentalmente por la escala de PESI, la función ventricular derecha y el nivel de injuria, y establecen esta escalera de 4 peldaños, cuyo peldaño inferior lo constituyen las embolias de alto riesgo, que son aquellas que, como dijo Ignacio, claramente tienen estabilidad hemodinámica y que se asocian con una mortalidad promedio a los 30 días de un 35%. Sin embargo, habló Ignacio también de la dispersión de valores de mortalidad en torno a esta medida central de promedio. Y efectivamente, estos pacientes pueden oscilar entre un 9 y un 60% de mortalidad, pivoteando alrededor de ese 35%. Y eso se debe a la heterogeneidad de pacientes. No es lo mismo un paciente que tiene estabilidad hemodinámica por una hipotensión persistente que uno que está presentando un paro cardiorrespiratorio o uno que tenga un shock obstructivo. Claramente estamos viendo un espectro de severidad dentro de este último peldaño de alto riesgo. Y algo similar sucede inclusive con estos pacientes dentro de los de alto riesgo. Ya se está viendo que fuera de los que tienen paro cardiorrespiratorio pueden ser divididos en los que tienen lactato muy alto o no tan alto, y también se dispersan aún más los valores de mortalidad. Vale decir que este 35% inicial que habíamos arrancado, podemos tener valores tan bajos de mortalidad como de un 5% y otros tan altos como de un 60%. O sea, en definitiva, y si responde la pregunta, claramente no son todos iguales los pacientes que tienen alto riesgo de embolia de pulmón. Y algo similar nos viene sucediendo, como discutimos permanentemente, con los pacientes de riesgo intermedio alto. Ese 10% de mortalidad al mes que presentan oscila de acuerdo a un sinnúmero de variables que tenemos en cuenta y que discutimos en el grupo de PERT, entre un 5 y un 15%. Vale decir que esta escalera de 4 peldaños resulta claramente insuficiente para poder representar un espectro de riesgo que más bien tiene un comportamiento de un tobogán, de una función exponencial decreciente. Así lo entendió un grupo de España que tuvo la inteligencia de tratar de aplicar
los hallazgos de la descripción shock como componente de disfunción ventricular izquierda, la clasificación del SCAI, y tratar de aplicarla a la disfunción del ventrículo derecho. Lo primero que hicieron fue desdoblar el riesgo intermedio alto en dos subgrupos, el grupo A de en riesgo, parangonando la clasificación de shock, que son los pacientes clásicos de riesgo intermedio alto de la clasificación de la Sociedad Europea, y ellos encontraron una mortalidad intrahospitalaria del 1%. El grupo B sería aquellos que ya tienen lactato elevado o un índice de shock relativamente elevado, en cuyo caso la mortalidad se eleva a 6. Pero además, dividieron a aquellos pacientes del grupo de alto riesgo en tres subgrupos: C, de shock clásico, caracterizado por una hipotensión persistente con una mortalidad del 19%, aquellos que están deteriorándose, que ya presentan una hipoperfusión severa con niveles muy elevados de lactato, donde llegan al 25%, y finalmente los casos extremis, que se han reanimado luego de un paro cardiorrespiratorio, que la mortalidad llega al 58%. Y este fenómeno se ve en otras longitudes, más que latitudes. En Estados Unidos se usó una clasificación similar, en cinco etapas. Usan más o menos las mismas variables, pero agregan otras, como la carga trombótica, la trombosis residual, las que usamos también en la discusión de la severidad de la embolia de riesgo intermedio alto. Y usan otra nomenclatura: en lugar de B lo llaman shock normotensivo, pero estamos hablando de lo mismo. En lugar de shock clásico hablan de hipotensión con requerimiento de soporte; en lugar de fase D o de deterioro hablan de shock progresivo. En definitiva, son tres visiones distintas de un mismo espectro de condiciones, y bueno, que nos permiten establecer que nuestra paciente claramente está en el grupo, fines del grupo C, principio del grupo D, en este continuo, una paciente que está deteriorándose rápidamente, muy grave, con signos de hipoperfusión. Y en estos casos, bueno, se plantea si ser precisos y anatómicos en el diagnóstico de TEP o ser más bien prácticos. Tenemos la sospecha de embolia de pulmón de alto riesgo, y más allá de activar el PERT, iniciar las medidas de sostén, etcétera, nos podemos plantear si corresponde ir directamente a hacer una angiotomografía de acuerdo a las condiciones, obviamente, del paciente, o si con un ecocardiograma transtorácico bedside podemos descartar primero otras causas de shock, cuando haya ausencia de dilatación del ventrículo derecho, o estar habilitado para iniciar un tratamiento de reperfusión rápidamente cuando éste está dilatado. Eso es lo que quería compartir con ustedes, Moncho. Muy bueno, Martín. Me gustaría, Jorge, digamos, conocer tu visión y, digamos, cómo vos crees que puede ser, digamos, una técnica eficiente y eficaz como para poder hacer el diagnóstico en este subgrupo de pacientes. Nosotros, como mostraba Martín, en general para el paciente que está con un shock en escala sin una respuesta clara a las medidas de soporte que vamos a escribir después, o a cualquier paciente en paro, recurrimos al eco bedside como método inicial, no solo bueno, de pronóstico, sino que diagnóstico. Y en aquel paciente que está en un SCAI-C, digamos, que está compensado, igual utilizamos la tomografía porque nos da información, o creemos que nos da información complementaria para poder planificar un tratamiento. Bueno, yo coincido con Martín. A mí me parece que el aporte está en el shock normotensivo. Y a mí me parece que nosotros como cardiólogos hay algo que vamos a tener que corregir, pero que viene ya con un déficit que está en Europa. Los cardiólogos no podemos hablar de la palabra disfunción del BD. Yo no termino de entender qué significa. O sea, esa palabra maldita que si vos lo pones al corazón izquierdo, imagínate, a vos te llaman por un paciente que tiene disnea y te dicen, tiene una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Y vos qué le vas a decir a un chico en formación? Concretamente, ¿qué me estás diciendo? ¿Es una falla diastólica? ¿Es una falla sistólica? ¿Es una falla de sección baja? Esa palabra es terrible. Entonces yo, ¿cuál sería mi aporte, que lo hicimos en el consenso? Que cuando vos mirás un BD dilatado, yo quiero saber un poquito más. Yo quiero saber que el ecocardiografista me diga si falla el BD o está solamente dilatado. Entonces, ¿qué cosas podríamos agregar? Que aparte que está dilatado, vos me digas que la vena cava está, por ejemplo, turgente. Que aparte de estar dilatado,
que me digas que la pared libre del ventrículo derecho está detenida, que aparte está dilatado, me diga que el septum está desplazado a la izquierda, que aparte de estar dilatado, el TAPSE sea menos de 14. Entonces, ahora ya con el shock normotensivo que lo está mostrando, que está normotenso con marcadores tisulares, le vamos a agregar la palabra, además está fallando el corazón derecho. Porque el BD es muy alcahuete con el ventrículo derecho, uno podría decir que cada 10 steps, 4 tienen disfunción del BD, o sea, dilatación. Pero a mí me gustaría el aporte de decir, está fallando el BD, porque si vamos a decir que el BD es la causa de la muerte, quizás yo estoy más preparado en no dejarlo venir tanto hasta que se agoten los mecanismos de compensación y después estamos tirando una moneda con el shock donde la mitad se te van a morir. Entonces hay una parte que nos estamos perdiendo. Para mí me parece que, a mi forma de ver humildemente, tienen que sacar la palabra disfunción, porque no termino de entender qué es. O sea, de hecho, en el consenso europeo muestran una figura donde hay distintas fallas, pero en el escrito no lo manifiestan diciendo, porque tiene esto, es que tenés que apurarte. Parece todo lo mismo, que la dilatación lo mismo, el signo Maconer, otro signo, y ahí está el punto donde los cardiólogos que sabemos de BD tenemos que definir si falla, porque quizás si falla con un láctico elevado con taquicardia, a mí quizás me alcanza para llamar al PER y que lo reperfundan, y en todo caso la discusión va a ser con qué queremos reperfundirlo. Y ahí yo no tengo problema en que discutamos, y no quiero ganar la discusión, sino quiero que se genere la discusión. Perfecto, clarísimo. Coincido 100%. Yo acá tengo simplemente para mostrar, esto no lo voy a repetir, pero son las escalas que mostró Martín de cómo podemos subdividir, subclasificar o prestar atención a estos grupos de pacientes para poder, como decía Jorge, pensar en equipo si el paciente no requiere una terapia más agresiva en aquellos que están normotensos, y de ya que compara la diferencia entre los tres. Este es el RISA-P score que mostró Martín. Este score se desarrolló en pacientes con intervención endovascular. O sea que independientemente de la terapia de reperfusión, cómo va cambiando el pronóstico de este subgrupo de pacientes a medida que vamos avanzando. Y creo que hay un punto fundamental, ¿no? Que no solamente es la terapia de reperfusión, que desde ya que el rol es completamente necesario, pero da la sensación de que también el sostén hacia esa terapia de reperfusión es muy insuficiente. Yo recuerdo que en mi formación, digamos, nosotros hablábamos que el BD era una cavidad que toleraba muy bien volumen, y estos pacientes lo que hacíamos era una sobrecarga, una sobreexigencia hídrica, eh, que después fue cambiando. Digamos, ya las guías del 2019 hablaron de una expansión un poquito más cauta, y hoy incluso hay algunos trabajos que hablan del tratamiento con diuréticos. A mí me gustaría, Jorge, que, bueno, vos que trabajaste tanto y que estuviste hablando Bueno, sí, bueno, del te cuento. checkpoint. Esta diapositiva me llevó varios dolores de cabeza, porque si bien la idea original fue mía, yo tomé como contrafrente a los chicos de la Fundación Favaloro, que no estaban muy de acuerdo, pero yo decía, pero algo tenemos que poner, porque ¿qué hace una persona en La Rioja, en Salta, en, qué sé yo, en Río Gallego, qué va a hacer, cómo lo va a manejar? Entonces parecía estar bastante más fácil sostener el shock, pero no el paciente que quizás es candidato a un plan de reperfusión. Entonces, una de las primeras discusiones fue cuánto le podíamos pasar de líquido. Entonces, lo que nos pusimos de acuerdo es que si estaba con la vena cava dilatada, no había que pasarle líquido, sino iniciar ya los vasopresores. Y los vasopresores, me refiero más que nada a un inotrópico vasopresor, que era poner noradrenalina, no dobutamina primero, porque la dobutamina, si bien es un soporte del BD, puede producir hipotensión. Y entonces, por trabajos experimentales, dijimos primero noradrenalina. Pero ¿qué pasa? Cuando eran normotenso, los chicos de la fundación con buen criterio decían, no, yo no voy a poner noradrenalina porque está normotenso. Entonces digo, ¿y qué pasa si está en bajo gasto, aunque esté normotenso? Y entonces acordamos que si estaba hipotenso es noradrenalina, y si estaba normotenso era dobutamina. Esa es una. Y después la expansión
Si estaba la vena cava dilatada, no lo expandíamos. Por eso yo insisto en que si vos me decís falla, mostrame la vena cava para por lo menos pararme de 2 parámetros que un BD dilatado con dilatación de la vena cava está fallando el corazón derecho. Y si estaba hipovolémico, dijimos vamos a hacerle 7 mililitros kilo como mucho, como expansión. ¿Y por qué nos apoyamos en eso? Porque a mí se me ocurrió decir que si en la sepsis le haces 20 mililitros kilo, y si el corazón izquierdo es 3 veces más chico que el corazón, perdón, el ventrículo derecho es 3 veces menos espesor que el ventrículo izquierdo, dijimos vamos a dividir 20 dividido 3 y nos daba 7. Entonces surgió algo que nadie ha puesto en el mundo, que la expansión no es más que 7 mililitros kilo, que más o menos te da entre 350 y 500 mililitros de solución fisiológica, y de ahí ya directamente el inotrópico. Y entonces, si vos lo vas a reperfundir, vamos a suponer que le haces tromboaspiración con catéter, lo que quiera, llévalo con un inotrópico porque podés tener un accidente si está al límite y lo llevas con taquicardia, te conviene tenerlo con una vía central, ni hablar si lo tenés que intubar y te conviene saber que no lo vas a expandir. ¿Qué hace la expansión cuando vos se te va la mano? Hace isquemia al BD y claudica antes. Y esto lo ves mucho en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, que si lo expandís en forma indiscriminada, el corazón del derecho se puede detener. Hace estrés parietal, isquemia. Y después, ¿cuál es el peligro de la hipotensión? Que tiene isquemia del BD por la sobrecarga del digamos, la poscarga del ventrículo derecho, pero si llega a ser hipotensión por la maniobra, se hace una isquemia global ahora por el gradiente aorta con la derecha que disminuye y ahora claudica por hipotensión. Entonces pareciera que el BD hay que tratar de no hacer cosas de más, que no esté hipotenso, que no esté sobrecargado, que no esté bradicárdico, que no pierda el ritmo sinusal, y es una manera de sostener mientras se hace el tratamiento, digamos, definitivo, que es lisar los coágulos con el método que quieras. Entonces es la regla de los no lo expandas, no lo tengas hipotenso, cuidado la bradicardia, guarda la pérdida de la patada auricular, guarda la intubación, que aumenta la poscarga del BD y lo podés matar. Entonces es eso. Y tener en claro que el sostén es sostén, es una escalera para que vos hagas el tratamiento definitivo, que es aliviarlo de los trombos. Bien, coincido 100%. Un comentario como para agregar, digamos, si eventualmente este paciente nosotros le realizamos una tomografía, este indicio de vena cava dilatada que decía Jorge, uno lo puede ver también, hay un signo tomográfico que es el contraste, el reflujo de contraste en vena cava, que también es un parámetro que nos habla de sobrecarga de presión en las cavidades derechas y que también, bueno, nos debe ser, o sea, es representativo, digamos, de este hallazgo cardiográfico. Y mencionaste, digamos, justamente lo deleterio que es la asistencia respiratoria mecánica. Me gustaría, Jorge, que nos puedas comentar brevemente, digamos, porque yo veo muchas veces que uno encara la intubación en un paciente con embolia pulmonar de la misma forma que está acostumbrado a hacer una intubación en un paciente crítico en general. Y realmente el comportamiento que tiene el ventrículo derecho frente a la presión positiva, frente a la inducción anestésica, es completamente deleterio. Así que me gustaría o que nos des algunos tips de... Sí, mira, Ignacio y Gonzalo y Martín y Ana, nosotros hemos cometido errores, por eso es que dijimos, vamos a ver cómo hacemos con esto, porque cada vez que se discutía, imagínate, se discute en el PER, que le iban a tromboaspirar, viene el anestesista, lo intuba y se le muere, y ni lo tocaron. Y para que vos veas, es una muerte intrahospitalaria, es una muerte que nos pega a todos, pero ni siquiera lo tocaron los hemodinamistas, nos pasó 2 veces, hasta que yo empecé a agarrar y dije, si vos corres la diapositiva, Ignacio, hay una que está, que vos la tenías en la presentación, esa es. Bueno, mira, yo les cuento. Primero de todo, primero replanteate si vale la pena intubarlo, porque hay un concepto en la terapia que cada vez que está chocado, obviamente el ABC forma parte de la resucitación de un shock, pero yo le voy a decir algo que lo aprendí con los pacientes que se operan en congénita. En la austral hay cirugías de cardiopatías congénitas y el respirador le molesta mucho al BD, mucho, pero mucho es mucho. De hecho, yo tengo pacientes en bajo gasto que están ventilados, le sacás el tubo y aumenta el volumen minuto porque le sacaste el respirador. O sea, pero entonces ¿a quién le hace bien el respirador? Al corazón izquierdo.
O sea, al corazón izquierdo le bajás la poscarga y al corazón derecho se la aumentás. Entonces, tener presente eso. O sea, ahí tenés un problema con el respirador. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Te vas a replantear primero si vale la pena intubarlo. ¿Y qué medida tenés si está mal oxigenado, que podría ser este paciente que tenía un doble problema, el del caso de ustedes? Está hipotenso y aparte está. Podés usar el CAF, que es un flor de recurso, porque la realidad es que el paciente no se muere por hipoxemia grave, nunca tiene el pafidum distress. Tiene, si va a morir, se va a morir de falla del BD. Cuando uno ve más hipoxemia que falla hemodinámica, es crónico el TEP. Y cuando tenés más falla hemodinámica, es más agudo. Entonces, lo primero que tenés que plantearte, apostar al oxígeno en alto flujo, y lo otro que podés usar el CAF. Esa máscara es buenísima, y quizás lo podés tratar con heparina y llevarlo un poco más compensado. Bien. Y si vos ves que no podés y lo tenés que intubar, siempre llamá al anestesista de cardiovascular, el que está con los cardios. No llames al chico de segundo año que lo intube y no tiene idea, ni lo conoce al BD, pero lo va a intubar. Cuidado con eso. Entonces, y si lo vas a intubar, hay 2 o 3 secretos que está volcado en esta diapositiva, que en realidad yo te cuento, Ignacio, yo no lo inventé. Esto está publicado en el consorcio, en el PER consorcio, y yo lo adapté a lo que podíamos entender acá para toda la Argentina. Tuve un rato, te digo, para analizar cada una. No un rato estuve, te digo, tuve como 3 días, donde siempre había uno que le molestaba algo. Entonces yo no tuve problema, le dije, chicos, tenemos que hacer algo, por favor, tenemos que cerrar esto. Lo primero, le pones una vía central, ¿no es cierto? Indicás no la adrenalina, y antes de inducirlo, lo pones en 130, 140 sistólica con noradrenalina a la dosis que sea. No lo expandís, tenés cuidado. No usás propofol, guarda el propofol, porque el propofol es inotrópico negativo y encima vasodilata. Y entonces tenés la doble combinación, inotrópico negativo, ya tiene poscarga elevada por el tromboembolismo de pulmón, lo vas a ventilar, vas a aumentar más la precarga, y encima es inotrópico negativo, el propofol es prohibitivo. ¿Qué usás entonces? Etomidato. Usás etomidato. Y después buscate el mejor anestesista. ¿Qué opción tenés si no tenés etomidato? Usá ketamina, que es el anestésico que produce hipertensión, porque no podés tener hipotensión. Y después, bueno, lo intubar, tiene que ser una rápida intubación, ¿no es cierto? Y no le pongas PIP, porque si le pones PIP, también lo podés volcar, y tenerlo con inotrópico, mientras ustedes hacen el procedimiento. Pero busquen el mejor, el que mejor intuba, y sobre todo el que hace cardiovascular, ese es el que te puede ayudar. Y después a veces ha pasado que nosotros primero lo aliviamos con diuréticos, si la PVC estaba alta. ¿Qué PVC es prohibitiva para un TEP? Cuando te acercás a 15 de PVC. Es muy peligroso, ya tiene isquemia. Si vos tenés 10, 12 de PVC, no lo sigas expandiendo, tenelo así. Y bueno, y con eso podés hacer el procedimiento. Y después cuando vos lo tromboaspiraste, no le sienta bien el respirador si vos se lo dejás. Quizás te conviene sacarlo, pero bueno, todo depende de la hipoxia. Cuando hay un TEP con mucha hipoxia, vamos a suponer que te preocupa, quizás tiene un distrés y además se agarró un TEP. Pero si no, la hipoxemia de un TEP es no hay tanto YUN como hay en un distrés, no está rígido el pulmón. Y bueno, así que vamos a repetir. Le pongo una vía central, le pongo noradrenalina, lo intubo con ketamina o con etomidato, no uso propofol, busco el mejor anestesista, el que hace cardiovascular, utilizo todas las medidas para evitar la intubación, el CAF, y bueno, el que es hipóxico crónico, suponete que sea un TEP crónico, también tiene una tolerancia a la hipoxemia que no tiene el agudo, eso se entiende. Y bueno, nada, y no mucho más de eso, pero, o sea, no es cualquier intubación. Y les repito, miren, yo recupero pacientes con cardiopatía congénita, no se puede creer, lo estubás y aumenta el volumen minuto a los que tienen falla de BD.
¿Y a quién le hace bien la intubación con el respirador? Al corazón izquierdo. Por eso el BNI tiene tanto éxito con el edema agudo de pulmón, porque le baja la poscarga al corazón izquierdo, independientemente que lo recluta. Yo no uso BNI en los TEP, no me termina de convencer, pero entonces sería cánula de alto flujo, primero cánula común, cánula de alto flujo, la que usábamos en el COVID, y si no te queda otra, bueno, lo intubás, siempre va a ser un riesgo, bueno, te encerraste, no puedes hacer nada, y después no hay mejor cosa que sacarle los trombos, pues el respirador por sí solo es un sostén, es decir, es una escalera. Yo no estoy en contra del ABC, pero no te olvides que un paciente se salva en terapia cuando drenaste el foco, cuando le pusiste antibiótico, un shock cardiogénico se salva cuando le dilataste las arterias, y ahora para el tromboembolismo pulmón cuando lo pudiste tromboaspirar, si no, no lo salvás, se te muere en más días, pero se te muere. Así que no más que Excelente, eso. excelente, Jorge, muy, muy didáctico, muy práctico. Y yo creo que acá es donde más nos equivocamos, en las maniobras de sostén. Y nos ha pasado también lo que vos comentabas, de hacer toda la gestión, todo el movimiento, y para que después un poco de propofol, bueno, acelere el desenlace del paciente. No sé si Ana o alguno de los panelistas querían agregar algo. Bien, si no, Yo quería comentar una cosita nada más, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor, y es algo muy importante porque nosotros a veces no tenemos en cuenta el paciente que va a ser tratado en un caso que esté chocado y que tengamos que ventilarlo, digamos. Es algo que realmente no lo hacíamos con ese criterio y con la cautela de no bajar la presión arterial. Que eso es algo, un dato muy importante, digamos, a tener, que creo que fue cambiando, digamos. Obviamente, como decía Nacho, a veces no veíamos algunas cosas que, por ejemplo, como dijo el doctor, si la vena cava estaba dilatada o no. Muchas veces nosotros hacíamos a todos expansiones nada más y bueno, van cambiando las cosas para mejor, obviamente. Y creo que en cuanto a lo que dijo el doctor, algo importante es que en la decisión de tomar una conducta de tromboaspiración o trombectomía mecánica en un paciente de alto riesgo, creo que hay que hacerlo dentro de las primeras 6 horas. O sea, eso también nos da tiempo para llevarlo a la sala, independientemente en la primera decisión, que deben ser dentro de los primeros 30 60 minutos, cuando uno decide con el equipo de hacer el tratamiento. Entonces, creo que volvemos atrás, podemos llevar a un paciente con mejores condiciones y no llevarlo de cualquier manera con el tromboembolismo pulmonar chocado hacia el paciente y tengamos un resultado obviamente peor, ¿no? gracias, Ernesto. ¿Puedo hacer una pregunta que es, bueno, porque nosotros en general, por cuestiones a veces desde que el paciente ingresa hasta que se hacen los estudios y hasta que se discuten el PERT y hasta que se consiguen incluso los materiales y demás, pasa bastante más tiempo. Y eso que comentabas, Ernesto, de 6 horas, que sería un ideal, Disney, ¿no? Hay un tiempo, digamos, desde el punto de vista estrictamente de lo hemodinámico, de lo cardiológico, que sería el ideal, más allá de estas 6 horas. ¿Hasta cuándo, digamos, sería útil? Sabemos que la ventana es mucho más grande que, por ejemplo, la de una ACV, pero ¿hay un tiempo para eso o es como se pueda? No sé. Yo puedo contestar una cosa, en la revista española de cardiología en marzo del 2025 de este año salió publicado justamente en ese artículo el tiempo que uno tiene que tomar las decisiones en cuanto al paciente con alto, moderado o alto riesgo y de alto riesgo. Obviamente, yo creo que nosotros tuvimos un paciente moderado alto riesgo con todos los criterios, con disfunción de ventrículo derecho, por más que el doctor no le guste más o menos, pero tenía todos los parámetros con patrones también con bioquímicos y estuvimos una semana hasta que nos autorizaron. Obviamente, creo que uno puede esperar hasta 15 días. Nacho creo que incluso tuvo pacientes mucho más lejos, pero me parece que lo ideal es cuanto antes, como hacemos con el stroke, con el pie isquémico, con infarto, hacer cuanto antes. Creo que ese es lo que tenemos que empezar a buscar. Y a ver, como dice Ernesto,
Lamentablemente no tenemos la respuesta segura, digamos, todavía como está en el infarto, que tenemos nuestro código infarto con portabalón, digamos, que todos conocemos. En ese trabajo de Pablo Salina y su equipo, la verdad que ellos dividen muy bien. Al TEP de intermedio alto riesgo sugieren tratarlo dentro de las 24 horas y ya se presenta con algunos criterios de alto riesgo iniciales y, digamos, sugieren, si no los tienen, digamos, controlarlo 24 48 horas a ver si no hay deterioro que nos obliga a hacer la intervención o, digamos, si no hay mejoría, digamos, también uno podría plantearse la intervención, pero ahí uno puede esperar esas 24 48 horas. Eso es mundo ideal Europa. Con este subgrupo de vuelta normotensivo, hubo un trabajo lindo publicado en Neurointervention que demostró que la intervención temprana, llamada dentro de las 24 horas, mejora el pronóstico comparado con aquellos que se intervinieron después de 24 horas. Así que, en principio, digamos, los pacientes de intermedio alto riesgo intentamos tratarlo como el infarto sin supra dentro de las 24 horas. Distinto es el paciente en shock. Yo, digamos, con el paciente en shock, en el grupo de Pablo Salinas, ellos tratan de trasladar lo que se hace en el código de infarto a la embolia pulmonar y tratan de hacer una reperfusión más rápida, que obviamente la disponibilidad es más difícil, pero bueno, lo ideal es hacer una reperfusión inmediata. Ellos ponen 90, 60 minutos de vuelta. En algunas cuestiones, obviamente, dependiendo de esta escala de riesgo, ¿no? El paciente no es lo mismo el que está con hipotensión sostenida, que uno con un poco de noradrenalina lo compensa, que nos da más margen de acción, que el paciente que estamos presentando ahora, que bueno, ahí Gonzalo nos va a contar un poco la evaluación y cómo actuamos. ¿Puedo hacer un comentario, Nacho? Sí, Ana, por favor. Con respecto al tema de intubación y demás, que la verdad está muy bueno tener algo protocolizado. El doctor decía llamar al mejor anestesista que tengas, o muchas veces el paciente no te da tiempo, algo que sea un normotensivo y que bueno, puedas tener tiempo, pero a veces no te da tiempo, como no nos dio tiempo nuestro paciente. Y creo que lo bueno, más allá de llamar al mejor que tengas, los terapistas también somos buenos, es capacitar, digamos, en esto. Porque a veces no tenés tiempo para llamar a un anestesista, para llamar a alguien que sea experto en este manejo. Entonces creo que la capacitación, esto que estamos haciendo ahora, es importante. Para que cuando pase en la urgencia, como nos pasó a nosotros, tratar de disminuir esos riesgos. Coincido. Bueno, Gonzalo, ¿nos querés contar entonces qué pasó con esta paciente? Sí, bueno, la paciente es trasladada a la unidad de terapia intensiva. Ahí se inician vasopresores con rápida escalada, se hace un recambio de la cánula, se vincula a asistencia respiratoria mecánica y ahí se decide realizar un eco bedside en donde podemos observar una dilatación de las cavidades derechas. Se observa que está con taquicardia porque en ese contexto se le había hecho un bolo de catecolaminas porque la verdad que llegó bastante inestable al servicio de terapia intensiva. Este eco fue hecho después de que hace una bradicardia extrema, corregime Ana, una bradicardia extrema con casi un preparo, y se le había hecho un bolo de adrenalina, creo, y este es el eco inmediato. Cuando la paciente llega con desasosiego. Ella tenía una cánula traqueal que no se podía ventilar porque era sin balón, entonces tuvimos que hacerle, ahí creo que hicimos midazolam, si no mal recuerdo, para poder cambiarle la cánula, y en eso hace una hipotensión severa con bradicardia extrema. No se llegó a parar del todo, justo cuando estaban haciendo el eco vemos esta bradicardia y ahí hicimos un bolo de noradrenalina. Que era justo, o sea, estaba muy potente, que eso es lo que teníamos a mano, por eso es la bradicardia, perdón, la taquicardia. Acá justo estaba Diego Freites, el ecografista, haciendo un eco al lado, así que todo esto que lo estamos contando lindo y bonito no llegó más de 2 minutos hasta este eco. Y Diego lo que hizo fue rápidamente un Doppler venoso, miembros inferiores, que tenía una TDP peronea. O sea que ya acá tenemos prácticamente el diagnóstico hecho. Ahora, digo, creo que todos coincidimos que a esta paciente hay que reperfundirla. Digamos, la evolución estaba siendo tórpida, digamos, estaba rápidamente escalando. Tenía una cirugía reciente, obviamente no podíamos pensar en trombolisis sistémica. No somos un centro, digamos, que tenga experiencia de trombectomía quirúrgica
y la evidencia que sostiene también a la trombectomía quirúrgica es muy limitada, así que digamos, nos inclinamos hacia una terapia dirigida por catéteres. Brevemente tenemos dos tipos, aquellas asociadas al lítico local, que como les voy a mostrar, digamos, no es de elección en este tipo de escenarios. Primero porque no tiene una cirugía reciente y segundo porque tienen una demora en el inicio de acción. Por eso el mayor desarrollo últimamente es con dispositivos de trombectomía aspirativos. Esos son dispositivos que están diseñados para remover el coágulo en forma inmediata sin necesidad de líticos. Nosotros el dispositivo que usamos es el sistema FlowTriever, que es un sistema que combina unos catéteres de gran calibre que permiten una aspiración potente con ciertos dispositivos para poder hacer una extracción mecánica de trombos más organizados. Y la clave por ahí de este dispositivo es que tiene la capacidad de filtrar la sangre y devolverla al paciente para evitar exsanguinar, que era, digamos, una de las consecuencias que pasaba con otros dispositivos potentes de aspiración. ¿Y por qué yo, digamos, comento que hay una diferencia entre el lítico local y la trombectomía? Bueno, hay un estudio randomizado que se publicó este año, que si bien no involucró pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes chocados, sino que fue en este subgrupo de intermedio riesgo, que la trombectomía demostró ser superior a la lisis local, principalmente por menor desarrollo de deterioro clínico y sobre todo también por una más rápida mejoría de parámetros clínicos, en este caso está el score de ISNEA, pero digamos, de parámetros hemodinámicos y clínicos que hacen a la función del ventrículo derecho. Entonces, en principio, hoy por hoy, la recomendación generalmente de pacientes en shock es de utilizar el dispositivo de trombectomía aspirativa. Y no, este dispositivo tiene el estudio más grande de intervencionismo en TEP de alto riesgo, que tiene una debilidad, digamos, una limitación, que no fue un estudio randomizado, sino que fue un estudio de grupos paralelos, donde se evaluó el seguimiento de 115 pacientes con TEP de alto riesgo, uno de cada cinco, digamos, había presentado un paro cardíaco, y se comparó la evolución del tratamiento estándar con la rama FlowTriever y con un performance goal, que es aquellos datos que les mostré del metaanálisis. Este estudio tuvo que ser detenido en forma precoz porque hubo superioridad en la rama de intervención. Y yo la única columna que quiero que se detenga es en esta. Digamos, fíjense que la rama de tratamiento estándar no, tuvo la mortalidad que conocemos, que es de cerca del 30%. ¿Sí? Y la rama de intervención con estos dispositivos fue menor al 2%. La verdad que estos son los números a los que tenemos que apuntar. Fíjense que acá tengo una comparación de la mortalidad en Argentina con el registro de CONAREC, que es del 40%, del metaanálisis que les mostré, que es del 30%. La mortalidad, digamos, asociada a pacientes de alto riesgo con el uso de líticos locales en un metaanálisis grande que es del 13%, o sea, mejor, pero realmente me parece que tenemos que apuntar a este tipo de resultados. Y fíjense que también las técnicas endovasculares tienen un mejor perfil de seguridad en comparación con el tratamiento estándar, acá evaluando la hemorragia intracraneal, que es menor al 1% en los dos casos. O sea, yo creo que este es efectivamente el camino y por suerte tenemos, digamos, en marcha un estudio randomizado para evaluar el desempeño de este grupo de pacientes tan desafiante con este tipo de dispositivos versus el standard of care, que es reperfusión con líticos sistémicos. Este es el trabajo que mencionábamos un poco con Ernesto, de Pablo Salinas y colaboradores, donde la verdad que se los recomiendo. Habla específicamente de los distintos tipos de terapia endovascular y desde ya que el paciente que tiene deterioro hemodinámico se beneficia de los tratamientos con trombectomía aspirativa y mecánica. Y esto es lo que hablábamos también con Ernesto. Justamente nos vamos a centrar ahora en los pacientes de alto riesgo. Lo que se plantea es no solamente ofrecerle tratamiento endovascular a los pacientes con contraindicación de trombolisis sistémica, como está en las guías del 2019, sino que también considerarla en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, siempre y cuando esté disponible en forma precoz, en forma, digamos, inmediata, ¿no? Y acá ponen ellos el punto límite de 90 minutos. Si no, obviamente hay que hablar de trombolisis sistémica. ¿Okay? Así que bueno, Gonza, ¿querés contarnos cómo siguió esto? Gonzalo, Hola, ¿qué tal? Pensé que tenía abierto el micrófono. no hay problema. Eh,
Luego de evaluar todos los signos indirectos y la alta sospecha que teníamos del tromboembolismo pulmonar de esta paciente, se decide discutir la paciente en el grupo PER de nuestra institución, en donde ahí se decide y se evalúa que la necesidad de realizar una intervención temprana, en este caso se decide una trombectomía aspirativa con el dispositivo FlowDriver. Pero bueno, como también habíamos hablado un poco, la paciente estaba en preparo, estaba el riesgo del traslado, que fue un riesgo que decidimos asumir, y les voy a mostrar, digamos, cuál fue el estado en el que la paciente llega a la sala de hemodinamia. Efectivamente, digamos, evolucionó hacia justamente un paro cardiorrespiratorio que requirió reanimación cardiopulmonar avanzada. Afortunadamente, bueno, pudo recuperar circulación espontánea luego de 2 ciclos de reanimación. Pero bueno, no sé si Jorge, vos por ahí también nos puedes comentar en qué casos, en esto tuvo una reanimación exitosa, pero en qué casos podemos utilizar el ECMO como puente a terapia de reperfusión. Miren, bueno, primero los felicito que puedan decidir. Siempre lo tiene que decir el PER, nunca solo, porque entonces después nadie se culpa. Y entonces, hasta para un problema legal, siempre es bueno que una institución tenga un PER, porque entonces lo deciden varios. Incluso el ECMO lo vincula a un servicio con gasto económico que te conviene hasta llamar al director a veces de una institución para decir, che, vamos a usar un ECMO, porque después vienen las culpas, después nadie se lo puede sacar. Yo haría lo siguiente, el ECMO, así como hay un código azul que ustedes llaman a alguien que lo reanime, tiene que haber 2 o 3 personas que sea el equipo de ECMO. Entonces vos no es que lo indicás, sino que lo llamás para discutir si ellos creen que pueden poner un ECMO. Entonces, ellos pueden venir y decir, mira, ¿y cuándo indicás un ECMO seguro y no te va a equivocar, que quizás sea el dispositivo ultracorto más adecuado para el BD, cuando falla el BD? Porque ¿qué pasa? Vos no podés tromboaspirar, pero vos sabés que después vas a tener un alto soporte de drogas y quizás por el insulto isquémico no logra recuperarse del golpe que tiene en el ventrículo derecho. Entonces, cuando vos ves que un BD está prácticamente parado, que el deterioro es severo, por eso insisto en definir qué es realmente para vos la falla del BD, ahí te conviene discutir un ECMO. Entonces vos lo llamás, que siempre hay un enfermero, hay un chico que está, le gusta el ECMO, está el cirujano para ECMO. ¿Por qué? Mirá, y entonces ahí, ¿qué te debe decidir? El soporte de institución. No sé si soy yo, pero lo estoy perdiendo a Jorge. Sí, no, no se escucha. Bueno, continuamos y después retomamos con Jorge que estamos teniendo algún problema de conexión. Obviamente que la sensación, digamos, cuando vimos a la paciente llegar en este estado fue que se había acabado todo, pero como ya les adelanté, por suerte luego de 2 ciclos de reanimación, ahí podemos ver el trabajo conjunto de terapia intensiva, cardiología intervencionista con técnicos, enfermeros y todo el equipo. Pudimos hacer el procedimiento. Esta es una breve descripción de lo que hicimos. Acceso venoso ecoguiado, pusimos una TAM también, arteriografía pulmonar, porque no teníamos hecho. Esto requiere catéteres de gran calibre, fíjense, que viajan igual en forma muy controlada hacia el pulmón y de forma muy simple uno puede hacer una aspiración manual con jeringas dedicadas. Y acá la doctora Petri, digamos, lo que está haciendo con Gonzalo es filtrar la sangre que la estamos devolviendo por el introductor y acá podemos ya ir viendo los trombos que vamos removiendo. Estos son dispositivos bastante versátiles que nos permiten navegar por las distintas ramas. Hay catéteres curvos. Fíjense, estamos trabajando ahora en el pulmón izquierdo y nuevamente acá podemos ver cómo se van llenando los trombos en las gasas. Y lo bueno, a ver, es que también tenemos dispositivos de cierre que nos permiten, bueno, disminuir el riesgo. Los primeros miedos que teníamos son dispositivos de alto calibre
pero son en sistema venoso, así que no hay problema. Eh, Creo que una de las cuestiones es que no importa que queden trombos, uno acá busca una respuesta hemodinámica, eso es algo que tenemos que aprender los hemodinamistas. Fíjense que todavía se ve algún trombo residual, incluso importante, pero la respuesta clínica y hemodinámica que tuvo la paciente fue notable. Acá no buscamos perfección, buscamos salvar la vida de la paciente, digamos, y eso es algo que tenemos que aprender también en la sala de hemodinamia. Fíjense que han seguramente visto fotos de trombos mucho más voluminosos, pero acá lo que nos interesa es esta tabla que está a la derecha. Digamos, nosotros empezamos el procedimiento con el paciente postparo, con dosis casi tóxicas de noradrenalina, 150 latidos por minuto, hipoxemia, digamos, franca, y terminamos con muy pocas dosis de noradrenalina, con una caída importante de la frecuencia cardíaca, una presión normal, mejoría franca de la saturación y una caída de las presiones pulmonares, que esto es lo que tenemos que buscar con estos procedimientos. No es buscar una imagen angiográfica, es buscar un resultado clínico. Y esto fíjense que fue a las 48 horas, donde ya tenemos un ecocardiograma que nos muestra un ventrículo derecho normo funcionante, un TAPS de casi 20. eh, Así que la verdad que muy contentos con el desarrollo. Más allá de que la paciente tuvo una evolución con algunas intercurrencias en internación, una neumonía intrahospitalaria y demás, no evolucionó favorablemente sin ninguna secuela, digamos, por su enfermedad tromboembólica. Exacto. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o agregar algo. Y evolucionó bastante bien, ella se logró extubar rápido, que eso también me parece un punto a favor para lo que decía Jorge de ayudar al BD. Y estuvo con dosis de vasopresores con noradrenalina por 4 días. Eso siempre fue en descenso y bueno, nada, por suerte evolucionó bastante bien. Exacto. No, el éxito, chicos, no se discute. Cuando un paciente se salva, ¿qué vas a decir? No tenés que decir nada, tenés que aplaudir y listo, no pasa nada, está bien, menos mal que tiene este recurso. No, les cuento un poquito qué le está pasando a los trombolíticos, que yo creo que los catéteres, mientras tengas el recurso y la gente con el expertise y la práctica, el trombolítico nunca está claro cuál es la ventana. Es decir, nadie habla de la ventana. Ese es un problema que tiene. Y concretamente son 14 días, pero todos sabemos en el infarto que el trombolítico a la hora, el primer día, los 14 días, no es igual. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto del trombolítico es que no hay un score de alto riesgo de sangrado porque no está inventado el score para indicar trombolítico. Vos usás el Hasbleck, el Riete, que son scores de anticoagulación. No tenés un score de trombolítico. Y después una cosa que te dice el cirujano, sobre todo. Si vos querés que yo lo opere, le saque, lo tromboaspire en forma quirúrgica, no lo vayas a poner lítico. Porque a mí no me tenés que llamar en el momento que vos fracasás con el trombolítico, que es lo que sugiere la guía europea, porque es una locura eso. ¿Cómo le vas a pedir a un cirujano que después que fracasó todo, y él no puede estar en el principio de la discusión? Porque el cirujano si ve que el tromboembolismo de pulmón lo compromete demasiado al corazón derecho, es decir, tiene una depresión muy severa, de entrada ya le haces el ECMO. Y hay una revisión en España con ECMO y trombolítico y se salvan más lo que le pones el ECMO sin indicar los trombolíticos. Hay más sobrevida porque al final la complicación es el ECMO vinculado a un motivo de sangrado que es el lítico. Entonces, si te vas a poner un ECMO, o lo tromboaspirás con catéter o lo operás, pero no usás la combinación de trombolítico y ECMO porque vas a tener sangrado y muerte por sangrado. Se salvan más los que tienen ECMO solo que los que combinás ECMO con trombolítico. Así que... Sí, no sé, ¿querías un comentario, José? No, había un par de preguntas ahí, que una es para vos, Nacho, Sí, yo ahí la que, fui que- contestando un poco en el chat, la contestaste en pero el chat. me Bien. parece que No, puede ser.
Yo puedo Sí, contestar la primera, que es dale. que alguien preguntó si no se hace ecodoppler en los postoperatorios de rutina. Y la realidad es que no está indicado hacerlo. Los ecodoppler de rutina se hicieron en los trial, por ejemplo, en los trial donde se estudió la tromboprofilaxis, que son en cirugía de cadera, rodilla o en otras instancias, se hacía el ecodoppler al día 7, al día 30, pero eso en el marco del protocolo. En la práctica clínica no se hace de rutina, se hace si tenés clínica, sospecha de, pero está demostrado que no es riesgo, no es de utilidad, no es costo económico, digamos, hacerle un Doppler a todos los pacientes en un postoperatorio, por ejemplo, al día 3 o 4 para ver si tiene una TBP pausisintomática o poco sintomática. La otra pregunta que nos hacían hablaba sobre la cobertura, es un tema, pero bueno, esta terapia y estos caracteres especialmente ya están en el mercado argentino hace 2 años. Eh, Sabemos que hay ciertos prestadores que en casos obviamente seleccionados, en casos, digamos, donde realmente el riesgo de sangrado se ha aumentado, etcétera, lo hemos utilizado sin ningún inconveniente. Pero bueno, es algo a charlar, a trabajar. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo, y los invito mañana, nuestro hospital, con el Hospital Austral, el Hospital Británico de Buenos Aires, y el Hospital El Cruce, vamos a tener la primera reunión del PERT de Argentina. Creo que es una iniciativa muy interesante que espero pueda ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes, y creo que uno de ellos, de los trabajos que tenemos que hacer, es mejorar la accesibilidad justamente a estas terapias de reperfusión. No sé si hay algún comentario de ustedes, alguna otra pregunta del público. Sino a modo de cierre, les cuento un poco algo de nuestra historia. Nosotros somos un hospital de la ciudad de Rosario de más o menos 150 camas. Empezamos con la iniciativa del PERT en el 2021. Allá tenemos 4 años de trabajo. Los pacientes que discutimos en el PERT, desde ya que son pacientes más graves, son pacientes generalmente de intermedio a alto riesgo. Bueno, acá quedó algo corrida la imagen. Logramos aumentar en forma significativa las terapias de reperfusión, y si bien numéricamente, digamos, es la mitad de la mortalidad, digamos, esto no es una disminución significativa, claramente que tiene que ver con el N de pacientes. Concretamente, digamos, lo que más nos enorgullece es la disminución en la mortalidad intrahospitalaria en los distintos estratos de riesgo. Creo que donde más estamos trabajando es en los dos subgrupos que más hablamos, en el intermedio alto y sobre todo en el alto riesgo, donde antes del inicio del PERT teníamos una mortalidad del 50% y una muy baja indicación de terapia de reperfusión. Y el resultado del trabajo en equipo fue un aumento significativo de las terapias de reperfusión y una disminución todavía no significativa, pero creo que tiene que ver nuevamente con el N de la mortalidad. Como dijo Martín, digamos, esto no solo fue posible por la disponibilidad de terapia endovascular, sino que por organizarnos, por protocolizar, digamos, un rápido inicio de tratamiento anticoagulante, que eso no lo hablamos, pero que también es pronóstico en este subgrupo de pacientes, y tener ya toda una escala de diagnóstico y tratamiento. Esta, por ejemplo, fue una mujer que, como hablábamos antes, podríamos encasillarla dentro de un SCAI-C. Es una mujer que estaba hipotensa, digamos, que requirió noradrenalina, pero con bajas dosis logramos compensarla, así que en vez de, bueno, la pudimos llevar a tomografía. Era una paciente de alto riesgo de sangrado. Fíjense la tomografía, la información que nos da: trombo central bilateral, relación BD-BI invertida, no se veía, pero tenía contraste, reflujo contraste en vena cava, y acá esto lo voy a adelantar, fue cuestión del tiempo, mismo procedimiento, por su alto riesgo de sangrado, 5 de la mañana, digamos, el caso, como digamos, nuevamente logramos cambiarle el pronóstico a esta paciente, que se fue de la sala sin soporte vasopresor. Y otro caso de una mujer que nos pasa mucho, que bueno, no pudimos abordar este tema, pero también la sospecha diagnóstica que la mencionaba Ana es muy importante. Esta fue una mujer que vino derivada sospechando un infarto sin supra, porque se había presentado con angina de pecho y un síncope, con infracete anterolateral difuso, y nos activan para hacer una cine de urgencia por la noche. Ante cineconografía sin lesiones pudimos avanzar un poco más con el interrogatorio, llevamos el eco a la sala de hemodinamia, signos claros de compromiso del ventrículo derecho, McConnell, disfunción, tenía un TAPSE de 10, dilatación de la cavidad derecha,
Así que ahí mismo en la sala, por alto riesgo de sangrado, hicimos el tratamiento endovascular, que de vuelta, digamos, más allá de la foto que queda lindo, los trombos, sobre todo para el financiador, para mostrar la efectividad del método, yo siempre con lo que me quedo es con la respuesta hemodinámica franca. En este caso, nuevamente, suspendía los presores en la sala misma, disminución franca de la frecuencia cardíaca, disminución significativa de las presiones pulmonares, y nosotros, protocolizado, digamos, hacemos una medición de parámetros hemodinámicos. Fíjense cómo cambia el índice cardíaco después de la intervención. Así que, de vuelta, digamos, no nos tenemos que fijar en la perfección. Si bien se veían en las fotos que quedaban algo de trombos, fíjense el seguimiento 3 meses, un eco completamente normal, sin ninguna secuela en la tomografía. Así que digamos, para concluir, y obviamente quiero después escuchar un comentario final de cada uno de los panelistas, y no sé si hay alguna pregunta del público. Creo que tienen que quedar algunos puntos bien claros. El tratamiento de reperfusión, cualquiera sea, digamos, es indispensable. Vimos al principio que se indica muy poco, así que tenemos mucho para mejorar ahí. Definitivamente no todos los pacientes son iguales, y es fundamental ya tener un protocolo estandarizado de diagnóstico de tratamiento claro, y donde haya medidas de sostén adecuadas, que en eso nos falta trabajar mucho. Y esto es una opinión personal, y creo que en el corto plazo va a ser una opinión general. Creo que el tratamiento endovascular debería ser la primera alternativa en pacientes no solo con contraindicación de líticos, sino que con alto riesgo de sangrado, siempre y cuando haya disponibilidad de material rápido y experiencia de los operadores. Y como decía Jorge, digamos, lo más importante es siempre PERT, discutir en equipo, compartir opiniones, aprender de toda la mirada de los distintos especialistas que componen el grupo. Así que, bueno, me gustaría una reflexión final de cada uno de los panelistas o comentarios. Bueno, yo arranco, perdón. Sí, por favor. Yo nada, vuelvo un poco al principio de la charla de lo que dijiste vos, Nacho, y remarcar en la importancia de la tromboprofilaxis. Nosotros tenemos, de hecho, en el hospital un protocolo para cada una de las intervenciones y cirugías, o sea que hay normas y está todo escrito, pero siempre es importante personalizarla también. Y este es el ejemplo. La señora hizo la profilaxis, pero bueno, evidentemente tenía factores protrombóticos que superaron, o sea, contrabalancearon el efecto beneficioso, y la señora hizo igual la tromboprofilaxis. Entonces, eso va a pasar, porque seguramente, pero bueno, insistir en la profilaxis es un trabajo de hormiga, es un trabajo día a día. Muchos ya lo han entendido, como los ortopedistas desde hace mucho tiempo. Al principio, perdón la expresión, pero nos puteaban porque les sangraban los pacientes. Hoy ya no lo hacen y ya ellos le indican la tromboprofilaxis, y está bien que así sea. Los cirujanos generales y demás tenemos una lucha sin cuartel con los oncólogos, porque el 70% de nuestros pacientes hoy internados con TBP-TEP son oncológicos, y oncológicos activos que están en tratamiento, y que si solamente se guiaran por el score de Corana deberían estar haciendo tromboprofilaxis. Pero bueno, es un trabajo día a día, es un trabajo de hormiga, pero remarcar siempre la importancia de la tromboprofilaxis para que llegar a estas instancias, que son excelentes y realmente el laburo es impresionante que hacen, sea cada vez menor, o sea, por lo menos en el menor número posible. Excelente reflexión, coincido. Jorge. Bueno, te voy a tratar de decir algo que no se dijo. ¿Por qué el ventrículo derecho se complica con la expansión? Cuando Fran y Starling lo explicaron con el corazón izquierdo. O sea, uno traspoló en investigaciones que vinieron muchos años después de la curva de Fran Starling, no es igual en el corazón derecho. Entonces, este concepto de expandirlo en forma indiscriminada es más que nada un concepto para el corazón izquierdo, pero no para un corazón derecho, y menos aún si está disfuncionando. Y después, definitivamente, el respirador lo complica el corazón derecho porque le aumenta la poscarga, a diferencia del corazón izquierdo. Entonces, esto hay que aprenderlo. Y lo último, nosotros somos cardiólogos. A mí me gustaría que el ecografista dentro del PER me informe si está fallando el corazón derecho, porque quizás este es el eslabón que vuelca a ir a reperfundirlo con algún método, y no estar dando vuelta para que el mismo paciente 6 horas después recién te llame desesperado que ahora está chocado. O sea, esperar que se choque un paciente para elegir esa pelea
es un error garrafal porque es tirar la moneda donde sabes que la mitad se te van a morir. Perfecto. Ernesto. Y yo, una reflexión más que nada, lo importante o la importancia del PERT, como decía recién, PERT, 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 es algo muy, muy valioso. Y lo otro, como hemodinamista, siempre me gusta ver los resultados y cuando uno tiene un resultado que casi es inmediato, no estoy a favor de ningún dispositivo, pero creo que la curva de aprendizaje con todos los otros dispositivos uno tiene y va viendo que va teniendo complicaciones. Este es un dispositivo, el que vos comentaste últimamente, muy amigable, que es muy fácil de usar y los resultados son inmediatos, digamos. Uno saca el trombo y ya se ve que inmediatamente el paciente baja la presión pulmonar y mejora la función del ventrículo derecho. Más que nada porque, y lo otro es que disminuye la tasa de sangrado cerebral porque realmente no estamos ocupando líticos. Entonces, ver no solo la indicación en pacientes que no tienen contraindicación para líticos, sino me parece que esto deberíamos empezar a volcarlo o inclinarlo hacia los pacientes, a todos los pacientes, al mundo real, digamos. Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias también al doctor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias también al doctor Duarte y al doctor Bilbao por haber compartido su experiencia y también enriquecernos. Yo sigo apuntando a lo mismo. Bueno, lo que dijo José me parece súper importante, o sea, plantear esto desde la prevención, más básicamente, porque si bien es lindo discutir esto, o sea, estos cuadros se pueden prevenir, que la paciente llegue a este estado muchas veces, bueno, no lo vamos a saber porque si funcionó o no funcionó, si fue baja dosis, menos dosis o lo que sea, pero son cuadros que se pueden prevenir más allá de lo enriquecedor que es esto, pero creo que, bueno, la sospecha diagnóstica sigo apuntando siempre a eso. Esto que estamos haciendo ahora es lo que refuerza que nosotros podamos mantenernos frente a estos casos, es decir, bueno, sospecho que puede tener un TED y actúo de la mejor forma y obviamente que mantener el PER y siempre tratar de consensuar todo lo que más podamos para beneficio del paciente, yo creo que es lo mejor. Así que bueno, muchas gracias. Siempre muy enriquecedores. Todo esto que hablamos antes de la ventilación mecánica, creo que es algo que tenemos que reforzar un poco nosotros también como terapistas para poder, bueno, justamente a favor del paciente, ¿no? Porque muchas veces hacemos lo que tenemos. En la urgencia, el caso bueno, fue hace más o menos una hora que arrancamos, pero en la vida real, este caso se resolvió en cuanto fue Nacho, 15 minutos. O sea, desde que estuvo en la sala hasta que llegó a hemodinamia, pasaron 15, 20 minutos y se hizo todo esto que pasó, que contaron los chicos. Así que bueno, nada, me parece muy bien recibido. Bueno, Martín, te dejo a vos para que cierres la sesión y que invites también para la jornada del mes que viene, que va a ser el próximo webinar de TVP. Bueno, gracias, Nacho. No, hago algún comentario, te dejo. Es tu sesión esta. Quiero sumarme a los agradecimientos que ya se hicieron a los panelistas y todos los participantes que, bueno, ya siguen logueados a estas horas. La verdad que fue muy interesante, fue muy lindo compartir este rato con ustedes. Eh, es trascendental, veo, tiene medalla de bronce, ¿no? La embolia de pulmón en estas Olimpiadas nefastas de la mortalidad cardiovascular y bueno, va siguiendo los pasos de los otros dos medallistas, ¿no? El infarto y el ACV. Y bueno, claramente hay que hacer entre todos una tarea de concientización, sobre todo con los colegas, porque tal cual pasa con el infarto, que uno habla del primer contacto médico, bueno, probablemente el primer contacto médico tiene que estar capacitado para detectar y sospechar esta entidad, va a ser quien defina, en definitiva, el pronóstico de estos pacientes, ¿no? En segundo lugar, el tema de los equipos, todavía hay mucho por aprender, demasiadas clasificaciones, guías que no se ponen de acuerdo. Estamos en un proceso de aprendizaje el que yo veo que lentamente vamos confluyendo hacia
hacia un conocimiento común, pero mientras tanto el trabajo en equipo, como se señaló, bueno, todos los panelistas lo hicieron, es trascendental. Y por último, el tema de la reperfusión. Bueno, si se puede con métodos sofisticados, bárbaro, pero si no, con lo que se tenga a mano. Creo que, como se dice en las otras patologías, creo que eso también es fundamental. Y para eso tenemos que ser sólidos en los diagnósticos y en el conocimiento y, bueno, tratar de que esto se difunda por todos lados. Y aprovecho el pie que me deja Ignacio para invitarlos para el mes que viene. Vamos a repetir un webinar similar, nada más que enfocándonos a la madre del borrego, que sería la trombosis venosa profunda, ¿no? Y muchas gracias de nuevo a todos. Y gracias, Nacho, salió muy lindo. Te felicito. Bueno, en honor al tiempo no nos pasamos un poco, creo que podríamos hablar toda la noche de esto, pero vamos a dar por concluida la sesión. Yo les agradezco personalmente a cada uno de ustedes. No solo recordarles que bueno, el mes que viene vamos a estar trabajando sobre TDP, que también hay mucho por hacer, sino que en conmemoración al Día Mundial de la Trombosis, el 13 de octubre, vamos a estar organizando acá en Rosario una jornada grande centrada específicamente en embolia pulmonar, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y su seguimiento. Así que esperamos verlos a todos ahí, ya les va a llegar la invitación eh, para poder asistir y ojalá, bueno, Ernesto, Jorge nos puedan acompañar presencialmente también. Eh, Bueno, muchas gracias, buenas noches, Gracias. ya nos veremos la próxima. Gracias. Gracias a todos, adiós.